Bienvenidos a cada uno de nuestros alumnos, hermanos y hermanas que semana a semana participan en esta clase de geografía bíblica. Les agradecemos su presencia a través de la página web y deseamos que lo que les estamos entregando sea de grande edificación para sus vidas. Desde Valparaíso, capital de la fe, capital del Evangelio Pentecostal, el Instituto Teológico Interdenominacional, compartiendo enseñanza de vida con usted. Estamos muy complacidos de compartir con ustedes algunas visiones, algunos bocetos de la Sagrada Escritura y especialmente en lo que queremos compartir en la asignatura de Geografía Bíblica. Hoy quiero compartir con ustedes un breve cronograma que nos coloca, por una parte, la palabra de Dios, la Biblia, en otra área, la historia universal, y en otra sección nos va relacionando con aquellos pueblos y naciones en los cuales se desarrolló la palabra de Dios. Voy a compartir por la parte superior, ustedes ven lo que es la historia bíblica, la narrativa que parte desde antes del libro de Génesis y luego continúa con parte de Job. Luego, al centro está la historia del mundo y en la parte baja el área de estudio en la cual se originó la escritura universal y asimismo también desde la cual provino la poderosa palabra de Dios. La historia del Medio Oriente. Por una parte, en la línea superior, ustedes encuentran años y en la parte inferior también. Y luego una secuencia de líneas paralelas que nos van indicando una cierta división de años, aproximadamente de 10 en 10. Entonces, en la parte superior, que es la zona como de un color celeste suave, ahí vemos en el lado izquierdo, mencionamos a Abraham entre el año 2100 al 1990, antes de la era cristiana. Y ahí se empieza a desarrollar toda la narrativa bíblica hasta que llegamos a los tiempos de José, cuando Jacob va a Egipto junto a sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede también? En este periodo vemos la creación. Al centro hay un inserto ahí donde está Adán, los hijos de Adán, y luego vemos los hijos de Noé y su descendencia. Luego veremos, a raíz de esto mismo, el mapa de las naciones. Y por supuesto también veremos el mapa desde el cual, por las tierras desde las cuales se movió Abraham hasta llegar a Aram y luego bajar a Egipto. Y en la parte baja, ¿qué tenemos? Por ejemplo, arriba mencionamos en los tiempos de Abraham más o menos el 2100 antes de Cristo. ¿Y qué es lo que encontramos en el Oriente Medio, más o menos en esa época? Están en boga durante esos años las dinastías 11 a la dinastía 13 en Egipto. También vemos las construcciones de las pirámides. Ocurrió en aquel tiempo. Si seguimos viendo la parte baja, dice que tenemos los inicios del segundo periodo intermedio, es decir, desde la dinastía 13 hasta la dinastía 17. Estamos hablando del año 1800 al 1500 antes de Cristo. Y cuando miramos al centro en la historia universal, en la historia del mundo, encontramos que aproximadamente en el año 1700 aparece el código Hammurabi, unas primeras muestras de escritura en piedra.
Vamos a la página siguiente. ¿Qué encontramos en esta página? Ya estamos en el tiempo del Éxodo, del Levítico, del Número, del Deuteronomio y de los tiempos de Josué. Eso es en la narrativa de la Biblia. Luego, ¿qué encontramos al centro en la historia del mundo? Vemos, se está desarrollando la historia de los hititas que saquean Babilonia o la tierra de los caldeos. En ese mismo tiempo también se está desarrollando la dinastía Chan en China entre el año 1450 y 1020. Tenemos el inicio de la edad del hierro, caída del imperio hitita aproximadamente en el 1200 a.C. Tenemos el inicio de la guerra de Troya también aproximadamente en el año 1100. ¿Y qué encontramos ahora en el Oriente Medio? Está señalado como la edad del bronce. Y ahí vemos ya la dinastía 18 en Egipto a partir del año 1500 a.C. Y se suceden ahí una cadena de faraones, Amosis, Amenofis, Tutmosis I, segundo, tercero, reina Hatshepsut en el año 1504, Amenofis II, Tutmosis IV, ya estamos llegando al año 1400 antes de Cristo. Y así siguen la cadena de dinastía. Llegamos al año 1300 en que está gobernando la dinastía 19. ¿De quién era? Ramsés I, Seti II y Ramsés II. ¿Y qué es lo que sucede en ese periodo, en la época de Ramsés II? Cuando miramos hacia la fecha de la cronología bíblica, está en la época de los jueces, en la época de Ruth, y también una posible fecha tardía para el Éxodo. Pero nosotros nos quedamos con la fecha temprana, aproximadamente el 1450 antes de Cristo, lo que viene siendo en la época de Amenofis II, relacionado con el Medio Oriente y en el universo que está ocurriendo en la historia del mundo, la dinastía Chan en China. Veamos el siguiente cronograma. El siguiente cronograma, ya estamos en el año 1200 al 800 antes de Cristo. ¿Qué época, cómo se conoce? La Edad de Hierro. La Edad de Hierro. ¿Qué tenemos en los acontecimientos bíblicos? Están los libros de Jueces, de Ruth, Segunda de Samuel, Crónicas, Salmos, Primera de Reyes, Eclesiastés, Cantares, Proverbios, Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes. Tenemos terminando el periodo de los jueces. Luego parte aproximadamente en el 1000 a.C. el Reino Unido. Después tenemos el reino dividido a partir del año 930 antes de Cristo. Y ahí tenemos todo el desarrollo del sacerdocio, de Elí, del rey Saúl, del rey David, del rey Salomón, el reino dividido, cómo empezó a gobernar el reino del norte, el reino del sur, y qué ocurre en el resto del mundo. En China está la dinastía Chu, entre el año 1150 y el 256 antes de Cristo. Fue un gobierno muy largo. En ese mismo tiempo, ¿qué pasa en América, por ejemplo? La fundación de la dinastía Maya en América Central, aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Vemos también en Irán como rey de Tiro, en Irán. Luego vemos la fundación de la ciudad de Samaria, aproximadamente en el 879 antes de Cristo.
la opresión de parte de Siria a Israel. Es decir, en este periodo ya se empiezan a manifestar lo que nosotros conocemos como los imperios. El imperio asirio, luego viene posteriormente viene el imperio babilónico, luego el medo-persa, el griego, el romano, y así seguimos más adelante. ¿Y qué está sucediendo ahora en el Oriente Medio? Se inicia la decadencia del poderío de Egipto a partir del año 1164. ¿Por qué? Porque empieza a emerger otro imperio, el imperio asirio. Eso es lo que nosotros vemos. Termina de gobernar en Egipto Sisac primero, entre el año 945-920 antes de Cristo. Veamos la siguiente imagen. En esta imagen ya tenemos lo que en la cronología bíblica, lo que nos muestran los libros de Jonás, Amós, Isaías, Oseas, Miqueas, Nahum, Jeremías, Lamentaciones, Sofonías, Daniel, Ezequiel, Habacuc, Abdías, Zacarías, Ageo, Esther, Malaquías, Esdras, Joel, Nehemías. Los hechos bíblicos están narrados ahí que parten con los ambos reinos, reino del norte, reino del sur, pero ya en el 722 a.C. cae el reino del norte, por lo tanto permanece solo el reino del sur. Continúa la presentación y en el 722 a.C. es la caída del reino del norte en manos del imperio de los asirios. Ya dijimos que el imperio egipcio estaba en decadencia, se venía levantando el imperio asirio. Y finalmente vemos que también con el transcurso del tiempo, el reino de Judá también cae, pero ahora ante otro imperio, ante el imperio babilónico en el 586 antes de Cristo. Y luego viene el periodo del exilio, la vuelta a Jerusalén, la reconstrucción, y ahí vemos a los últimos profetas, ya Zacarías, Ageo, vemos también ahí la presencia de la historia de Esther, vemos a Malaquías, vemos a Esdras, Nehemías también. ¿Qué sucede ahora en lo que es la historia universal? Vemos, por ejemplo, los primeros Juegos Olímpicos en el 776, la fundación de Roma en el 753 a.C. Nínive se constituye como capital de Asiria y cae el imperio asirio ante los babilonios y luego los medos en el 612 a.C. Tenemos también el establecimiento de la República Romana en el 509 antes de Cristo, la época de Pericles entre el 500 y el 429, Heródoto entre el 485 y el 424, la guerra del Peloponeso, emerge Buda en la India el 550-480 antes de Cristo. ¿Y qué tenemos en el Oriente Medio, que es el periodo que a nosotros nos interesa en relación a la palabra de Dios? El imperio asirio empieza a surgir con fuerza en el 783 y así continúa aproximadamente hasta el 630. Luego viene el imperio babilónico, que entra con gran potencia a partir del 625 hasta el 562. Luego tenemos el imperio persa con Ciro el Grande entre el 559 hasta aproximadamente el 420 con Darío II. Esas son las secuencias que se está dando en Oriente Medio. Y la narrativa bíblica prosigue, pero ya en su parte final. En su parte final, ¿por qué razón? Porque viene el periodo de los 400 años de silencio que llamamos nosotros bíblicos. Pero sin embargo,
Dios está escribiendo en cada corazón. En lo que es la vida bíblica ya estamos entrando 300 años antes de Cristo. El imperio griego se ha dividido, los generales de Alejandro Magno toman el control, es así como Ptolomeo toma el control de Egipto y también asume el control del área de Canaán, 331, 198 antes de Cristo. Y por cierto, ocurre en esa época lo que se conoce como el levantamiento de los macabeos. También en ese tiempo ocurre la profanación del templo de Jerusalén por Antíoco IV. Y en la narrativa de la historia del Oriente Medio proseguimos con la Edad de Hierro, que termina aproximadamente en el año 100 antes de Cristo. Y ahí se manifiestan claramente el imperio de Alejandro Magno. Luego, después que muere Alejandro Magno, vienen sus generales y parte un gobierno, un general en Egipto y otro Seleuco, que se hace cargo de Siria, y por supuesto después estos son sometidos bajo el imperio romano. Y en la narrativa bíblica aquí se expande en el periodo intertestamentario con los sucesos y con los hechos de los macabeos, junto con la irrupción de Roma en medio del área de Canaán. Y entre ellos aparecen aquí los Herodes, partiendo por Herodes el Grande, y toda su descendencia que va tomando acción en el desarrollo de la vida y del gobierno de la zona de Canaán. Y la última diapositiva, ya terminando, nos encontramos prácticamente entre el año 1 y el año 100 de la era cristiana, en el desarrollo del Nuevo Testamento prácticamente. ¿Qué está ocurriendo en la historia universal? Los romanos destruyen el templo de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Se inicia la reconstrucción del Coliseo romano en el año 71, cae Masada en el año 73, hay la erupción del gran volcán Vesubio que destruye Pompeya y Herculiano, la dedicación del gran Coliseo romano en el año 80 después de Cristo. ¿Qué es lo que encontramos ahora en el Oriente Medio? ¿Qué es lo que va ocurriendo? El movimiento de los emperadores romanos han tomado el control. Ya tenemos al emperador Tiberio, a Calígula, a Claudio, a Domiciano, a Gaba, Otto, Vitelio, Vespasiano, Tito. Tito es muy importante porque bajo este emperador se destruye el templo de Jerusalén y cae también Masada. Y ellos son los que exigen a los cristianos, o a César le dicen Dios, y ellos dicen que su Dios es Quirios. Y hay una gran mortandad de cristianos. Amables alumnos, y por supuesto para todos los que tengan la bendición de ver esta cronología, espero en Dios que sea de grande bendición para ustedes, y en sus computadores la pueden ver con mucha claridad y también pueden expandir las imágenes si ustedes quieren inquirir en algún detalle mayor. Deseo con todo mi ser que esto les ayude en el crecimiento y en su desarrollo personal, para entender que la Sagrada Escritura tiene una base y un sustento de desarrollo en esta tierra, pero que su inspiración viene y vino y fue gracias al Dios eterno a través de su Santo Espíritu que inspiró
a hombres comunes y corrientes, mortales en esta tierra, para dejar escrito este hermoso, fascinante, maravilloso y único libro, la Biblia. Que el Señor les bendiga.